Ok, ya. Entonces, voy a guardar esto. ¿Qué aparece aquí? El auxiliar 6, bueno, lo último que vieron es un poco lo que era la parte del electromagnetismo. El tensor de Faraday, como el campo electromagnético y el campo magnético están todos unidos aquí en una sola entidad tensorial que está bien comportada bajo la relatividad. Uno la puede transformar bien y es bien choro. Bueno, aquí uno de los problemas acá vamos a trabajar eso, pero el primer problema no tiene mucho que ver con eso, es un resultado útil que yo encuentro, que es cómo medir la energía de una partícula, pero una expresión que no involucre transformaciones ni nada, una expresión que sea independiente del sistema de coordenadas. Entonces vamos a considerar una partícula con momentum p-mu y algunos observador inicial arbitrario. Y vamos a encontrar una expresión para la energía que mide el observador. Una cosa que vamos a usar va a ser el cuadrimomentum, claro, y también la cuatro velocidad del observador. Bueno, eso es la primera parte. Y la segunda pregunta, lo que quiero hacer es que a partir de la fuerza de Lorentz, la fuerza que uno ve en electromagnetismo, vamos a suponer un por de cosas y vamos a poder deducir una expresión para el F mu, el tensor de Faraday. Porque en general yo creo que uno se confunde ahí cómo está escrito, tiene hartas entradas, tiene 6 en el fondo, es antisimétrico, qué sé yo. Pero aquí vamos a ver cómo deducirlo, si se acuerdan de la fuerza de Lorentz, van a poder deducir el tensor de Faraday. Bien. Y lo último es que vamos a considerar vamos a calcular cuál es el campo eléctrico y el campo magnético de una carga Q que está en movimiento, con velocidad en el eje X, velocidad constante. Eso. Entonces el último problema es bien largo. O sea, no está largo, pero hay que multiplicar matrices y eso siempre me da un poco de tiempo. Así que vamos a ir con lo primero. Espero que estén aquí. Así que lo que tenemos es alguna partícula acá, no sé qué es, y tiene momentum p-mu. ¿Sí? Lo que queremos es la energía que mide cierto observador. Como a ver cómo podemos poner energía medida por un observador. Por observador. Observador inercial arbitrario. ¿Ya? Lo primero, antes de hacer el cálculo, recordemos un poco qué es lo que estamos pensando cuando queremos medir la energía. Ustedes saben que si uno tiene una partícula con momentum p-mu, saben que P0 es igual a energía. ¿Sí? Pero es la energía en el sistema de estas coordenadas. O sea que si ustedes acá ya tienen algún sistema inercial con coordenadas x mu, ¿cierto? Pueden dibujar su diagrama y ahí está el x, está el t. Y en esta descripción, claro, está la partícula ahí, tiene su momento en p-mu. Y saben que P0 es la energía. Eso es nada nuevo, ¿cierto? Eh, pero saben que esto es dependiente del sistema de coordenadas, es fácil ver, porque si uno tiene un sistema prima, voy a poner a ver, bueno, voy a pensar que en el sistema anterior, aquí este es un observador O, ¿sí? Y en este acá vamos a tener un observador O' con coordenadas x mu prima que, claro, están relacionadas con una transformación de Lorentz, y la vamos a escribir así. Esta transformación relaciona ambos sistemas. Entonces tenemos el sistema O y podemos llegar acá a través de una transformación de Lorentz, ¿cierto? Lorentz. Qué feo eso, pero se entiende. Eso es como lo básico. Y entonces ustedes saben también que el cuadrimomentum va a ser un tensor, es un cuadro vector, tiene una regla de transformación y en el nuevo sistema, le ponemos acá una prima para denotar el sistema, sabemos que eh, esto se ve de esta manera.
Y entonces, básicamente, eso que nos dice que la energía en el nuevo sistema, en verdad, tiene esta expresión. ¿Sí? Ya, eso no sé, muy prometedor. Esto no es independiente del sistema de coordenadas. Acá tenemos claramente una matriz aquí que conecta ambas cosas y además deberíamos saber cuánto es PMU en algún sistema de coordenadas para determinar esto. ¿Sí? Entonces esa es la cosa básica. Uno tiene le dan cuánto vale el cuadrimomentum en algún sistema, uno trata de moverse a otro sistema que quiere hacer la energía y ahí calcularlo. Esa es como la ruta común. A ver si acaba de llegar alguien, ¿cierto? Ya. Entonces, para repasar, lo único que estoy diciendo el primer problema es que queremos encontrar una expresión para la energía que mide un observador arbitrario de una partícula, así como, pero todo súper independiente de las coordenadas. Entonces, claro, la componente cero, que es la componente temporal del cuadrimomentum, es la que nos da la energía, y acá tengo una expresión que es como si tengo un sistema que se está moviendo, cuánto mide el otro sistema. Pero no es la expresión que queremos, esta expresión depende mucho de las coordenadas, depende mucho de los valores que uno vaya a calcular, entonces complicado, uno tiene que sacar una matriz de Lorenz, a veces hay una rotación, entonces hay que combinar varias cosas para calcular. Eso fue lo que hice en una clase cuando vi el efecto Doppler, que básicamente cambié un sistema de referencia a otro para calcular cuánto era la energía. Y salió un poco largo porque obviamente son altos pasos. Entonces, como las herramientas hasta ahora no nos dan nada independiente, para introducir lo que quiero hacer primero es que quiero recordar un poco el tema de las formas, porque ya no nos apareció mucho las formas, las uno formas, pero hagamos que aparezcan. Recordemos que una uno forma es un objeto, no sé, W, omega, omega, que toma vectores y los lleva a unos reales. Es una función lineal. Lo que generalmente acá toma vectores y los lleva a un número real. Esto es algún número. Si no, le ponemos que va de D, que es el espacio de los vectores, espacio vectorial, a R. ¿Sí? Y omega sería un elemento del dual. Y es lineal, o sea que uno tiene, que si tengo acá un número, y acá tengo un vector, voy a poner una flechita, una beta aquí, se pongamos otro vector, este va a ser W, para que sea, esto es simplemente 2B más beta. Así, eso es como lo que cumplen las formas diferentes, perdón, las uno formas. Y también saben que en general uno, en estos sistemas, si en el espacio vectorial uno tenía una base que le ponerle emu, uno tiene una base natural eso quiere decir, bueno, para escribir esto, que el vector se escribe de esta forma, solo recordando. Hay una base natural para el espacio de las uno formas, y a esa base le han puesto de esta forma, dicen que esta de acá, esta es la base de las uno formas. Lo que básicamente quiere decir que cualquier forma la van a poder escribir como unas componentes expandidas en la base. Súper estándar, ¿no? Nada nuevo. Y entonces, si ustedes quieren ver cuál es la acción de esto sobre un vector, básicamente van a tener que poner acá megamu. Acá está la forma, así que esto actúa sobre el vector. Y acá uno expande el vector en sus componentes. Tenemos con el otra letra, vamos a ponerle acá alfa. Y acá vamos a poner, perdón, alfa y la base. ¿Cierto? Ahora, las componentes del vector son números, así que salen de la función, porque recuerden, las formas son funciones lineales, así que las componentes constantes pueden salir fuera. Eso es lo que nos dice una propiedad que escribí antes, que es esto de acá, básicamente. Se fijan, acá está esto acá y después queda aquí afuera.
es lo mismo acá, entonces uno puede escribir esto así, mu de alfa, y acá queda la forma evaluada en la base, en la base de la forma evaluada en la base de los vectores, y esto de acá, uno elige que esto sea, la base canónica cumple que esto es una delta, y por lo tanto uno obtiene que esto de acá es omega mu por b mu, que es lo que uno sabe de siempre, una forma actuando son vectores, igual que las componentes contraídas con las componentes del vector. Ya, eso es nada nuevo. Ya, ¿por qué hago este recuerdo? Es porque uno siempre escribe, siempre uno está escribiendo P0, no sé, para escribir la energía, por ejemplo. Pero hay una expresión que involucra las formas para encontrar esto, ya que piensen qué es lo que pasa cuando yo aplico una forma arbitraria sobre el vector P. ¿Sí? Si uno expande esto de x mu, acá aparece el cuadrimomento, aparecen sus componentes y acá aparecen las bases. Y claro, las componentes del cuadrimomentum quedan afuera, de mu, y acá de x mu, perdón, acá, muy mal error, esto no lo hagan ustedes, que uno que lo cometí ahora cuando uno vuelve a escribir índices contra ellos, hay que usar letras distintas para que no se confundan las cosas, ahí sí. Entonces, esto es PNU, acá PNU, y esto nos queda PMU. Entonces, acá hay algo súper choro, si se fijan, cuando yo aplico la base de las formas que está asociada a algún índice, ¿cierto? Al X, al Y, al tiempo, lo que sea. Eso me va a entregar esa componente del cuadrimomentum. O sea que si yo tengo, voy a llamarle dt al de x0, o sea, es que en la base de las formas como asociada al tiempo, así como uno tiene el vector asociado al tiempo, entonces uno tiene que dt en p es igual a p0. Ya, bacán. Nueva página. ¿Pero qué es dt? Esa es la pregunta. Bueno, si uno ve esto como uno tiene que dt por la condición de que tiene que ser normalizado, es decir, que como se cumple esta condición de lo para las bases, piensen que si yo aplicando dt al vector que apunta en el tiempo, esto nos tiene que dar 1, ¿cierto? Así que hay una relación directa entre lo que es esto y lo que es esto. El vector temporal tiene mucho que ver con este de acá. ¿Sí? Pero escribamos las componentes, porque de cierta forma esto, sabemos que cuando tenemos una forma y un vector, esto es en componentes, ¿cierto? Entonces esto también se debería poder escribir en componentes. Podemos pensar cuáles son las componentes de la base, y también las componentes de este vector. ¿Sí? Sabemos que el vector temporal, esto apunta en la dirección temporal, ¿cierto? Así que esto no es otra cosa que 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Recuerden que acá está el tiempo, x, y, z. Entonces, el vector unitario en la dirección temporal es este de acá. Y su norma, saben que es menos 1. Entonces, si uno ve eso de ahí, vamos a tener que la expresión dt mu por dt mu va a ser, bueno, acá la única componente que sobrevive es la componente 0, así que esto tiene que ser dt 0 por 0, que es 1, y esto tiene que ser dt 0 entonces. Y de antes sabíamos que esto tenía que ser 1 por lo que teníamos acá.
Así que esta componente es 1. Y de hecho todas las otras van a ser 0, y eso uno saca como haciendo la contracción con todos los otros vectores unitarios. Uno se va a dar cuenta que necesariamente, usando las otras condiciones, y con eso me refiero que hay que tomar todos estos productos, una vez que nosotros tomemos también cuánto vale dt evaluado en EX, dt evaluado en EY, etcétera, ustedes lo pueden ver, uno va a comprobar que dt, de hecho, en componentes aquí, esto es 1, 0, 0, 0, ya. Es igual que el vector temporal, pero este no es el vector temporal, es una forma. Y esto cumple todo lo que necesitamos. Ya. Y todavía no digo mucho, pero algo que yo había pensado es que hay una confusión. Uno podría pensar que, recuerden que todos los vectores, todo vector, tiene asociado un vector dual, ¿cierto? Y uno hace esta transformación usando esteleta, ¿no? La métrica, lo que sea. Bien. Entonces como que sería divertido pensar que quizás el dual del vector temporal, igual, ¿será la forma del tiempo? Bueno, la respuesta es que no, porque si uno toma el dual de esto, el dual, es decir, vamos a ponerle acá, voy a ponerle de esta manera. Esto acá es eta mu nu por et no. Y esa expresión lo que es básicamente lo que hay que hacer para tomar ese dual es multiplicar eta por el tiempo, y si se fijan va a ser, a ver, ¿qué fue lo que escribí? No sé, este bicho que yo dije que era el dual de la componente del vector temporal, ven, bajé el índice, entonces eta mu nu, este con el índice arriba, este es el vector. Bueno, este solo tiene componentes en el 0, así que esto es eta mu 0. Y esto de acá solo tiene valores recuerden que eta mu nu es menos 1, 1, 1, 1, y todo el resto es 0. Así que esto de acá, si se fijan, va a ser menos 1, 0, 0, 0. Así que fíjense que el dual del tiempo no es la base de la forma. Así que esto no pasa, esto no se cumple. Sí, pero fíjense que lo único que diferencia esto de esto de acá es el signo. Así que para este caso en específico uno tiene que dt, y le voy a escribir acá con componente, dt voy a ponerle mu acá, es igual a menos eta mu nu y acá vamos a poner esto nos va a servir bastante más adelante. Aquí me equivoqué, le puse un mal índice. Acá estoy solamente como haciendo matraca de cosas súper abstractas, pero ahora lo voy a conectar con algo. Porque lo que quiero hacer es ver qué es este insecto acá, qué es lo que hace al final. Y piensen en un observador inercial. O piensen en un sistema, porque acá, si tienen un sistema cualquiera de un observador, aquí, ustedes saben que la dirección temporal, ¿cierto? Está acá. Ese es el vector de dirección temporal, ¿cierto? 1, 0, 0, 0, lo que sea. 1 con puros ceros hacia abajo, o hacia el lado, como lo quieran escribir. Voy a poner mu. ¿Sí? Ese de ahí es ese vector de ahí. Y hay otro vector que también tiene esa forma. No sé si lo piensan, porque y ahora es cuando viene el hint que yo había puesto en el enunciado. ¿Cuál es un observador en reposo en este sistema? ¿Cuál es
un observador en reposo. Reposo. ¿Qué cuadrivelocidad tiene? ¿Cuánto vale su cuadrivelocidad? Bueno, está en reposo, así que su velocidad es 0. Y como recuerden que acá yo estoy usando que siempre uso c igual 1 para después, si se puede, retomamos índice, pero siempre uso esto. Entonces acá tienen la velocidad igual 0. Y como la cuadrivelocidad está normalizada menos 1, y la cuadrivelocidad, si recuerdan, es mu es gamma por b. En vez de uno tiene que, para el observador en reposo, en este sistema, en el sistema O, que tiene coordenadas x mu, tenemos que esto vale 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Y fíjense que esto coincide justamente con el vector temporal. Y esto tiene mucho sentido porque si lo ven en el dibujo, ustedes dibujan la línea de mundo de alguien que está quieto, que usa otro color. Y si alguien está quieto en una posición acá, queda súper derecho, se mueve hacia arriba. Ahí está, este observador en reposo. Entonces acá tenemos mu de... no sé por qué se me pone tan gruesa el lápiz. Mu de observador. Y también tenemos el vector temporal que... Ahí está. ¿Sí? Entonces ya tenía mucho sentido eso. Y eso va a pasar siempre. Siempre uno va a tener que cualquier observador va a ser proporcional. En su sistema de referencia él se siente quieto, así que él solamente se mueve en la dirección temporal, así que su cuadrivector tiene que ser realmente ir en la línea del tiempo. Así que, y acá es donde voy a conectar todo lo anterior. Entonces, tenemos que, fíjense, la expresión que teníamos acá antes era esto de acá. Esto de acá depende de las coordenadas, pero llegamos a una expresión que era muy particular, que tiene cosas tensoriales. Entonces, ahora voy a volver a la pregunta inicial. ¿Cuál es la energía que mide alguien? Entonces, yo sé que hay cierto observador, o sea, hay cierto sistema que no necesariamente alguien está en reposo, sistema O, donde tenemos un cuadrimomentum PMU, hay una partícula. Y nosotros queremos pensar en un observador arbitrario, y ese observador arbitrario va a tener este va a ser su cuadrivelocidad. Y queremos ver cuál es la energía que va a medir. Entonces yo ya les dije que para obtener la componente 0 de la energía yo proyectaba con la componente de las bases. Entonces pensemos, este observador de acá tiene un sistema prima que tiene coordenadas x'. Esto acá tiene x y t. Y este tipo tiene algunas coordenadas x mu prima. Así que también tiene cierto vector asociado de t'. Y también un vector de t', etc. Esos son los que están asociados a su sistema en reposo. Y con todo eso, recuerden que entonces lo siguiente es válido también, que dt', evaluado en P, va a ser igual a P0', ¿sí? Pero qué bueno que nosotros ya sabemos cómo escribir esta expresión. Sabemos que en verdad dt' es el dual es menos eta mu nu. Aquí voy a ponerle un mu. Menos eta mu nu de el vector temporal prima. No. Y yo sé cuánto vale eso de allá. Eso vale, además vale nu observador. Eso por todas las discusiones que teníamos.
Sí, y eso es muy bueno porque ahora cuando yo escriba dt', p, yo sé que esto también es las componentes de esto con las componentes de esto de acá. Así que acá tenemos algo súper choro, tenemos que p0' al final va a ser igual a, fíjense acá, vamos a usar esto de acá, lo vamos a mezclar con eso de allá, o sea, y esto de acá es menos u observador, y vamos a ponerle un mu acá abajo. Entonces esto de acá va a ser menos la cuadrivelocidad del observador, multiplicada por el momentum de la partícula que queremos medir. Y eso es, al final, esta es la gran expresión que queríamos, así que lo voy a resumir. La energía que mide un observador, voy a poner la energía que mide un observador, es igual a, aquí voy a invertir los índices, es igual al cuadrimomentum de la partícula que queremos medir, signo menos, y acá todo acá. Entonces, la energía de cierta partícula P es igual a esto de acá. Y esta expresión es súper útil. De hecho, es tan útil que es una expresión que es válida no solamente cuando el observador es inercial, sino que puede ser incluso acelerado, puede tener cualquier movimiento y esta expresión va a seguir siendo válida. Y de hecho es tan potente que también es válida en relatividad general. Cuando uno tiene espacios curvos, esta expresión sigue siendo válida. Entonces uno tiene algo con cuadrimomentum P y quiero medir su energía. Cierto observador quiere medir su energía, yo puedo hacer esta contracción y voy a ver cuál es la energía que mide. Así de poderosa es esa fórmula. Y se fijan acá, entonces no hay que hacer ninguna transformación de Lorentz porque esto es una expresión que tensorial bien escrita, así que esto es válido en todos los sistemas de coordenadas. Solamente necesito saber cuánto es el momentum y cuánto es esto de acá. Eso es muy, muy choro. Bien. Y eso de acá uno puede incluso volver a sacar el efecto Doppler y todo eso, a ver si lo logramos hacer. Entonces, lo que tenemos es que cuando uno tiene efecto Doppler, uno relaciona las energías de los emitidas y las energías de los observadores. Entonces, por ejemplo, a ver, si tengo alguien acá, un observador, que está quieto, y tengo acá un tipo acá que se está moviendo con velocidad v, y nos manda un fotón. ¿Sí? Un fotón que va a tener cuadrimomentum P1, nosotros vamos a tener y nosotros vamos a tener una cuadrivelocidad 1. ¿Sí? Realmente la energía que nosotros vamos a medir, la energía medida, va a ser entonces mu por P1. Y acá la gracia va a ser ponernos en el sistema de coordenadas en el otro sistema de coordenadas. Porque esto es válido entonces en todos los sistemas. Y podemos pensar en el sistema en que este tipo está quieto y que en verdad nosotros nos estamos moviendo con velocidad v hacia algún lado. ¿Sí? Entonces, en el sistema de... ¿Cómo le pongámosle A a este tipo? En el sistema de A, nosotros nos movemos con velocidad menos v. Con velocidad v hacia abajo, que básicamente va a ser menos v. ¿Sí? Porque estamos al revés. Entonces, nuestro
nuestra cuadra de velocidad en otro sistema, por eso le pongo un prima. ¿Qué va a hacer? Pues va a ser gamma y acá menos gamma por b. Y gamma va a valer, dice 1 menos b cuadrado. ¿Sí? Y en este sistema, además, como estamos, si se fijan, el observador lo que hace es que nos tira un fotón hacia la izquierda. Entonces tenemos que el fotón, este fotón, que tiene su B' acá, tiene cierta energía acá y tiene cierto momentum en la dirección X. Entonces acá le podemos poner bueno, menos P, ¿sí? En X. Y tiene 0 acá y 0 para allá. O podríamos poner mejor pongamos acá como vector. Esto le vamos a poner menos P. Así les tiene sentido. Con P va a ser igual a P en X tongo. Y por lo tanto, como esto está normalizado, no tiene que, en verdad, E es igual a P también. Esto porque P mu prima, P mu prima es igual a 0. Eso de ahí implica eso de ahí. Son las condiciones sobre como la cuadrivelocidad de estos bichos. Y usando eso, entonces podemos multiplicar ambas cosas. Entonces tenemos multiplicar mu ops nu nu. Y esto nos va a dar la menos energía que mide el observador. Y viendo la fórmula de... si vemos esta fórmula, entonces nos fijamos que P, bueno, acá vamos a escribir U igual a gamma menos gamma B. Y tenemos en U igual a, acá voy a ponerle P. Y acá le vamos a poner menos P en X tongo. Entonces, si se fijan, esta contracción, mu ops nu, lo que entrega es menos gamma por P más gamma P B.x tongo. Así que acá tenemos menos gamma P, tenemos gamma P, bueno, lo menos aquí, 1 menos, va a ser B y acá con el coseno de teta, como el coseno que hace. Y esto de acá es menos la energía que observamos, ¿cierto? Y el resultado uno lo va a concluir pensando que P, que era lo que mide el observador, que P, que es la energía, es también la energía del fotón. Esta es la energía, pero que mide el emisor. ¿Sí? Porque recuerden que cuando yo escribí esto de acá, estamos pensando en el sistema del emisor. Así que este P corresponde también a la energía del emisor y a partir de eso tenemos la fórmula. El EO que observamos es igual a la energía emitida por gamma 1 menos B coseno de teta. Y acá si ustedes reemplazan con la frecuencia, van a poder obtener el resultado. Y así uno lo hace con esta fórmula. Y yo la encuentro súper útil y quizás les vaya a ser útil para otras ocasiones. Bien, ¿alguna pregunta con eso? Si no hay nada, voy a seguir con la otra parte. Entonces voy a tomar un respiro de unos segundos para que todos podamos descansar. Ya.
Después de este descanso tan extendido, voy a continuar. El otro va a ser bien rápido, porque lo que les voy a mostrar ahora, que es el segundo problema, en verdad es útil para acordarse de cosas. Sí. Lo que yo quiero hacer es que, a partir de la fuerza de Lorentz, vamos a deducir cuánto vale FM1. Esto yo lo hice la otra vez, se lo mostré a Romain, que creo lo vi conectado también. Y se basa en lo siguiente. Como la fuerza también la puedo escribir como según Newton de esta manera. Tt es igual a fuerza. También sería bueno como pensar en que hay una ecuación de fuerza relativista, ¿cierto? Que es de esta manera. Pero acá ya no derivamos respecto al tiempo, derivamos respecto al tiempo propio, ya que eso nos da como las verdades, como cosas, lo que nos importa físicamente. Y acá esto tiene que ser igual a alguna fuerza, que depende de las coordenadas y del cuadrimomento, de la cuadraposición. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, yo quiero relacionar estas dos cosas, y el supuesto que lo que yo voy a suponer es lo siguiente, es que el campo electromagnético, de alguna forma, la fuerza que genera el campo electromagnético va a ser una fuerza que es lineal en la cuadrivelocidad, es decir, que esto acá va a ser una función de la posición, ¿cierto? Y de la cuadrivelocidad, pero que va a ser lineal en la cuadrivelocidad, o sea que si yo tengo, o sea que básicamente esto lo voy a poder escribir como F mu 1. Eso es lo que voy a suponer. Y acá le vamos a poner el Q, como para que sea igual a la fuerza de Lorentz. Bueno, entonces, y solamente suponiendo esto, que es bien sencillo, voy a poder, con la otra ecuación, voy a poder reducirlo. Bueno, lo hice súper rápido, sin muchos detalles, pero yo creo que es una solución bastante fácil. Pero lo que nosotros tenemos no es esto, lo que nosotros tenemos es la siguiente. dpi, dt, eso no es tau, t, ser q por, y acá la componente i. Acá voy a usar una propiedad de la producto cruz lo podemos escribir con un Levi-Civita, ¿cierto? De esta forma. Esta propiedad es súper útil. JK, BJ, BK. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? dpi dt es igual a q e i más q epsilon i jk bj bk. Ya, pero lo que me gustaría a mí es pasar del dt al deta. Pero esto es fácil porque recuerden que ustedes tienen cuánto vale esto por la contracción de Lorentz y lo pueden sacar de muchas otras formas. Esto es dt sobre gamma. Si se quieren recordar, uno lo que puede hacer es que pues que dt de tau, esto es la raíz de menos el ds cuadrado, el elemento de, esto de acá es el intervalo espacio-temporal infinitesimal. O sea que esto de acá es, como tiene el menos ahí, esto va a ser dt cuadrado menos dx cuadrado. Y si extraen el dt de acá, esto va a quedar 1 menos b cuadrado por dt. Y de ahí después se obtiene eso allá. Bien sencillo. Entonces fíjense que para que nosotros nos quede un d tau, tenemos que multiplicar por un gamma acá. Si nosotros multiplicamos por gamma toda la expresión de arriba, entonces voy a decir gamma dpi dt, entonces q gamma ei más q i jk, que poner gamma j y puse el gamma ahí súper convenientemente en esa parte. Bien, entonces tenemos eso, y recordando que dt sobre gamma es igual a d tau,
implica que gamma de PI de T es de hecho dpi de tau. Así que tenemos acá dpi de tau igual a lo que teníamos acá arriba. Y también esto es igual a, por lo que habíamos supuesto antes, por la forma que nosotros queremos que tenga la fuerza, ¿dónde está? Por ese cuadradito de allá. Ups, esto tiene que ser Fi, no, 1. Bien, entonces queremos comparar la fuerza con esto de acá. Y acá hay que recordar un par de cosas. Estoy en los clientes mu. Se puede escribir siempre es como gamma acá, y acá lo que aparece es gamma por B. Súper choro porque fíjense, tenemos gamma acá, y acá tenemos gamma por B. Así que tenemos dpi a de tau es Q, esto acá es U0, ¿cierto? Uy. Q, entonces, por U0 por I más Q epsilon I JK BK por UJ. Y esto ya empieza a tomar una forma, porque si esto lo comparamos con esto, ¿no? 1, nos damos cuenta de, y expandimos esto, voy a ponerlo así, esto lo podemos escribir también como FI 0, U0 más Q FIJ, UJ. Comparémoslo con lo de arriba, pues si lo comparamos, fíjense, acá tenemos eso de acá, tenemos eso de ahí, buena. Acá tenemos esto de acá y tenemos eso de ahí. Así que fue lo que obtuvimos. Obtuvimos que podemos deducir esto igual a la componente yésima del campo eléctrico y FIJ igual a epsilon I JK por BK. Súper choro. Bueno. Igual esto no nos determina por completo, todavía nos falta saber, por ejemplo, cuánto es F0, 0i, no sabemos cuánto vale, y tampoco sabemos cuánto valen las diagonales, ¿no es cierto? Las componentes, ¿cómo le pongo acá? Acá, sin sumatoria. No sabemos cuánto vale tampoco. Para ver cuánto vale deberíamos analizar una ecuación que no aparece, porque lo que analizamos antes fue la expresión para esto de acá. ¿Sí? Y todavía nos falta una ecuación, porque la ecuación completa que nosotros escribimos era esta. Entonces deberíamos ver cuánto vale esto de acá, de P0 a de tau. Ahora recordemos, P0 tiene que ver con la energía. Así que sería bueno tener una expresión para cuánto vale la variación de energía en el tiempo. Y después esto lo podemos relacionar con esto de acá. ¿Sí? Para ver esa ecuación, recordemos que los cambios en la energía vienen dados por el trabajo que uno hace de las cargas. Entonces, si el trabajo viene solamente de los campos eléctricos, uno puede ver el trabajo, entonces va a ser la fuerza, ¿cierto?, por la distancia, o también lo podemos escribir de esta forma. O sea, entonces, entre un tiempo t0 y un tiempo t dado, podemos escribir, entonces, f.b por dt. Y eso ahí nos va a dar cuánto es el trabajo. Ahora, si vemos, si la ecuación para la fuerza es esto de acá, tenemos entonces que f.b es igual a QE.b. ¿Sí? Porque al esto de acá va a dar 0 al multiplicarse por b, porque esto es ortogonal a la velocidad. Así que tenemos que el trabajo que hace la fuerza eléctrica va a ser entonces QE.b dt.
Y bueno, esto es lo que da la energía que va dando el campo eléctrico, entonces pensemos cuánto es la variación de energía. Y eso lo vamos a obtener al derivar esto de acá. Y eso, fíjense que simplemente va a ser esto de acá. Entonces esta es la ecuación para el cambio de energía. Esta E de acá debería cambiarla porque se parece mucho a la del campo eléctrico, pero este es de energía. Y por lo tanto tenemos que de P0 a de tau hacer gamma a de t, y es ser Q e I gamma de I de J, delta I J. Y lo mismo que vamos a bajarle el índice a esto de acá. J UJ. Así que ahí está eso. Y esto acá lo deberíamos comparar con la otra ecuación. Deberíamos compararlo con cuánto vale, perdón, que de P0 a de tau va a ser Q F0 nu 1, que es Q F0 0 U0 más Q F0 J en UJ. Y si lo comparamos con lo que obtuvimos acá, ese es el resultado. O sea que esto es igual a Q EJ J. Nos damos cuenta al tiro que F00 es igual a 0 y que F0J es igual a EJ. Y tenemos todo, de hecho. Tenemos lo siguiente. Si lo resumo, tenemos F00 igual 0, FI0 igual al campo eléctrico. Tenemos que F0J es igual a EJ. Y tenemos que 0IJ es igual a epsilon IJK beca. Uf, muy bien. Y ahora si le queremos subir los índices a esto, fíjense que si le quiero subir el segundo índice para obtener cuánto vale F1, tengo que subir este índice, este índice, este índice y este índice. Así que, viendo la forma de arriba, vamos a tener que F00 es igual a 0, ¿cierto? FIJ igual a epsilon IJ K, K. Vamos a tener que F0J es igual a J, y vamos a tener que FI0 es igual a, perdón, FI0 es igual a menos EI. Y listo, aquí está, filas, pues no es cierto. Y acá está el super resultado, super y demasiado. ¿Dónde está esto? Claro. O sea que si ustedes usando todos estos datos ya lo pueden construirse cuánto vale el F1. Entonces, voy a decir acá, F1, con esto acá y todo, ¿qué va a hacer? Va a ser 0 acá, hacer acá el campo 1 le voy a poner X, menos Y, menos Z, X, Y, Z, quizás quedan demasiado juntas esos de ahí. Entonces, y acá lo que va a quedar van a ser, acá queda un 0, perdón, queda un 0 ahí, y ¿dónde lo tenía escrito? Ahora no, es que no quiero copiarlo antes, ahí está. Acá queda un menos BZ, acá queda BZ,
la menos BI de 0, acá queda BX, acá va a quedar BI, acá va a quedar 0 y acá va a quedar menos BX. Y obtuvimos de esta forma el cuánto vale el tensor de Faraday con los índices arriba. Y fíjense que lo hicimos a partir de la fuerza de Lorentz, y eso es bien útil porque si ustedes no se acuerdan de cuánto vale esto, pueden acordarse quizás de la fórmula anterior y tratar de deducirlo como lo hice yo. Y bueno, uno tiene acá todas las propiedades, porque esto es antisimétrico, etc. Bien, espero que se haya entendido esta forma. Encuentro bien choro, así como que todo como que calza bien, como que funciona y no están sacados las manos, quizás le quita un poco a mí quita un poco el susto cuando hice esto, como que entendí que esta cuestión existía. Bien, y entonces queda un poco de rato, así que ya, entonces lo último que quiero hacer es calcular el campo eléctrico y el campo magnético de una carga puntual que está moviéndose con velocidad constante. ¿Alguna pregunta con lo anterior? Yo creo que esto fue súper claro, creo que fue súper directo. Fue como comparar ecuaciones y ver qué es lo que iba saliendo, no había mayor ciencia. Un descanso de 2 segundos para pasar la otra. Ya. Entonces, todo el rato yo estaba usando C igual 1, así que para esta parte igual lo voy a considerar. Ya, entonces, ¿cuál es la forma en que voy a atacar este problema? Ustedes saben cuánto vale si tienen una carga puntual Q, una carga puntual que tiene valor Q y está quieto. Esto es un problema súper sencillo, esto es el campo de Coulomb, campo coulombiano. Ustedes pueden deducir esta expresión a partir de la ley de Gauss. Yo voy a usar unas unidades para el campo eléctrico, para la carga, ¿verdad?, que son útiles porque nos permiten seguir usando que C es igual a 1, y son las del sistema CGS, seguro, quizás las han visto antes, en las que la ley de Gauss se escribe de esta forma. Después podemos restablecer todas las cosas, pero primero nos vamos a quedar con esto de acá. ¿Sí? Cambiamos un poco cuál es la unidad de carga, en qué se mide, para poder escribir. Y la gracia es que si ustedes usan esto, el campo eléctrico de esta carga puntual va a ser igual a Q dividido en R cuadrado en retongo. Son buenas unidades. Lo pueden... No es difícil de deducir esto. Sale súper rápido. Es con la ley de Gauss, bla, bla, bla. Ya, con esto en mente, entonces tenemos el campo eléctrico, podemos también deducir cuánto es el tensor de Faraday. Ahora yo no quiero quedarme con el R tongo, son coordenadas esféricas, así que lo voy a escribir esto de una forma que no dependa, que sea como coordenadas cartesianas. Entonces esto de acá lo podemos escribir igual como Q, acá ponemos R vector, y acá pongo el módulo de R elevado a la 3 medio. ¿Sí? ¿O no? Sí, debe ser, sí, ¿no? A ver, no sé por qué me dio lapsus, pero a ver, R tongo siempre va a ser R dividido en el módulo de R elevado a la 3, no a la 3 medio. Sí.
Eso sí, sí está bien. Y ya me acordé por qué me confundí. Y esto es lo mismo entonces que Q por R, y acá voy a poner R punto R, y esto sí está a 3.000. Ya. Esa expresión vamos a usar. ¿Por qué esa expresión así? Porque ahora podemos escribir las componentes EI del campo eléctrico de esta forma. Aquí voy a escribir esto como con X, XY, XY, que esto quizás les recuerda un poco la tarea que tuvieron que hacer. XY. Sí. Aquí simplemente yo lo que quiero decir es que XY es igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Ya? Bien, no hay ningún problema. Entonces tenemos eso y por lo tanto también tenemos cuánto es el tensor de Faraday. Entonces, Faraday lo que va a hacer, como tiene las componentes del campo eléctrico, solamente acá va a ser 0. Esto los gigantes, estos son, a ver, solo para no equivocarme, tener cuidado en esto. Este tensor tiene componentes aquí, E1, E2, E3. No voy a escribir toda la expresión porque, ¿para qué? Lo importante es que la tenemos. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y acá está el famoso Faraday. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra línea de ataque? Tenemos este problema, que es una carga puntual quieta, y tenemos su campo eléctrico, su campo magnético, tenemos todo acá en este tensor. ¿Sí? Ahora yo quiero pasar a otro sistema de referencia. Entonces yo quiero un sistema de referencia en que la carga Q tenga velocidad hacia arriba B. Es decir, que para transformar de este sistema, del sistema anterior a este de acá, lo que hago es que ya tengo el sistema en que Q está quieto, y quiero una transformación acá de Lorentz que me lleve al sistema en que Q se mueve con velocidad V hacia arriba. Y básicamente este es el sistema en que nosotros como observadores, ahí no sé para qué le puse luz, nos movemos con dirección V hacia abajo. O sea, perdón. Acá estamos quietos, entonces acá estamos observadores. Y acá está el observador que se mueve con velocidad V hacia abajo. ¿Sí? Eso es la situación de acá. Así que lo que queremos hacer es una transformación de Lorentz en menos V, ¿cierto? Para pasar al sistema de referencia de este observador que se mueve hacia la izquierda, en verdad, porque yo dije que se movía en X. Así que, bueno, acá voy a corregir algunas cosas. Menos B en X. Voy a poner menos B en X. Tongo. Q se mueve así. Y acá tenemos que el observador se mueve menos B en X. Bien. Entonces acá está toda la imagen. Nosotros en verdad lo que nos interesa es la situación de la derecha, ¿sí? Que la carga como moviéndose hacia la derecha, pero la situación que estábamos calculando antes era una situación en que nosotros nos estábamos moviendo hacia la izquierda. Bien. Así que, bueno, esto es lo que vamos a tener que hacer es que ya tenemos la transformación de Lorentz. Se deduce fácil la forma que tienen las transformaciones de Lorentz. Esto es gamma B, gamma 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bien, esta de acá es la transformación para pasar a un sistema que se mueve con velocidad menos de en X tongo. ¿Sí? Así que, nada.
veamos, entonces, tenemos eso, tenemos esto. ¿Y por qué escribo esto? Porque la gracia de tener un tensor es que lo podemos transformar con las transformaciones de Lorentz. Y nosotros sabemos que en el sistema, en el sistema primado, ¿no? ¿Cuál es el sistema primado? Este de acá es el sistema coordenadas x mu, este de acá es el sistema con coordenadas x mu prima. Y es el sistema al que queremos pasar. Entonces nosotros sabemos que existe alguna expresión para el campo magnético y campo eléctrico que van a estar dadas por esto de acá, ¿cierto? Acá va a aparecer x', y', z', etc. Y sabemos que esto está conectado a través de una transformación de Lorentz al sistema anterior. No, voy a ponerle acá mu. Mu prima, no, y acá f mu. ¿Sí? Sabemos que esto se cumple. Esta es la regla de transformación del tensor de Faraday. Y va a ser súper útil porque, fíjense, nosotros conocemos esto y conocemos esto, así que, por lo tanto, vamos a poder conocer todas estas cosas de acá. Bien, así que, si se fijan, según la regla que está escrita ahí, esto de acá básicamente va a estar escrito como acá la matriz, acá el F, y acá la matriz traspuesta. Eso va a ser lo que vamos a tener que calcular. ¿Por qué sé eso? Porque ahí tenemos, si lo escribimos así, esta fila con la de acá, no, lambda no prima no, y fíjense que este de acá está contraído con el último, así que tengo que transponerlo para multiplicar bien. Pero en este caso no hay mucho problema, sí, porque las transformaciones son, de hecho, son simétricas, así que lo que va a quedar va a ser esto. Y acá gamma, gamma B, gamma B, gamma 1, 1. 0, 0, 0, 0. Entonces, yo sé que tenemos poco tiempo y lo que escribe acá es el resultado. Yo hice la multiplicación de las matrices y les voy a dar lo que me dio, porque no, ¿para qué agobiarlo? ¿Para qué hacer este cálculo? Creo que va a ser innecesario. No sé, espero que ustedes opinen igual que yo. No creo que quieran ver cómo multiplicar matrices. Bueno, lo pueden hacer ustedes, yo lo tengo hecho, pero es multiplicar matrices de 4 por 4, diversión total. Muchos ceros, pero el resultado de esa multiplicación, para no hacerlo ahora, porque quiero mostrarle el resultado. Aparte, el resultado final no está listo todavía, ahora les voy a mostrar por qué. Bueno, esto lo que va a dar va a ser, claramente esto va a ser 0. Acá lo que va a quedar va a ser, lo voy a escribir explícito, pero va a quedar acá gamma cuadrado, b cuadrado, x menos. Estoy escribiendo, esta es la primera, esto cuando apenas recién calculé esto es lo primero que escribí, así que por eso no está simplificado. Pues se puede simplificar. X, ¿cierto? Menos gamma y menos gamma z. No está quedándome muy bonito. Bueno, estos de acá los pueden deducir porque esto es antisimétrico. Así que voy a escribir solamente los componentes que no pueden deducir. Menos gamma b, acá menos gamma b, z, 0, 0, acá y acá todo, acá un 0 y el resto los pueden deducir ustedes. Esas son las componentes relevantes, ¿sí? De acá van a tener toda la información y si ustedes lo comparan con el Faraday, fíjense que esto sí es 0, pero esto de acá es menos
x', esto de acá es menos y', y esto de acá es menos z', así que comparan eso. La componente de aquí es, de hecho voy a ver hacia la página anterior, ¿dónde está? Ahí está, no. Ahí está. Aquí esto es básicamente lo que estoy viendo. Entonces ahí me queda menos bz' y bi. Entonces, ¿dónde estoy? Menos bz', acá, bi, y acá menos bx', y eso, ahí están todas las componentes. Y uno puede, con esto de aquí, ustedes pueden comparar y obtener los resultados. Sí. Y claramente aquí está el resto de componentes. Ya, entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Acá arriba, lo de arriba es el resultado de multiplicar las matrices de la parte anterior. Esto de acá. Y acá abajo es el resultado de ver la forma que tiene el FM1. ¿Sí? Pongo exactamente como qué es lo que significa cada entrada y después debo comparar nomás. Así que vamos a una página y voy a escribir el resultado. ¿Qué es lo que vamos a concluir? Se concluye que el campo eléctrico nuevo es igual al campo eléctrico antiguo, y eso claramente porque gamma cuadrado por 1 menos b cuadrado es igual a 1. Por eso, porque en la expresión anterior justo aparecía eso de ahí. Tenemos también que el campo eléctrico, o sea, magnético cerca gamma por el campo antiguo, que el campo en z es igual a gamma por z, y bz' va a ser igual a gamma por la velocidad por E2, perdón, E2 es el campo en I. Y finalmente el campo en I es igual a menos gamma por B en Z, y el campo en X es igual a 0. Bien, estos son los resultados para los nuevos campos. Ya lo primero es que están las expresiones, pero hay un pequeño problema todavía. Es que nosotros, ya está bien, escribimos los campos, ¿cierto? Habíamos escrito esto. Lo voy a retomar. Habíamos escrito esto de acá. Pero hay un solo problema aquí, es que esto de acá está escrito en las coordenadas xmu. ¿Sí? Nosotros queremos nuestros nuevos resultados, no los queremos en las coordenadas antiguas, nosotros queremos pasarlo a las coordenadas xmu'. ¿Sí? Así que no solamente hay que hacer la transformación tensorial, que es una cosa, sino que tenemos que también cambiar las coordenadas. Acá tenemos x y, así que nos gustaría tener, nosotros sabemos que esto es de esta manera, ¿cierto? Pero en verdad nosotros queremos la transformación inversa. Queremos xmu, ¿cuánto vale esto en función de xmu'? ¿Sí? Bueno, esa transformación es fácil de obtener, la inversa de la anterior, y de hecho es como invertir esta transformación es solamente cambiar acá la velocidad de signo. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, eso de ahí. ¿Sí? Y si ustedes lo comparan, entonces van a tener que los x no antiguos se escriben en función de los otros. ¿De qué forma? Va a quedar gamma por el tiempo prima menos gamma por b por función prima. Acá queda gamma x prima menos gamma por b tiempo prima. Sí, eso ahí. Y acá va a quedar y' z'. Ya, y con esto de acá va a ser suficiente porque
fíjense que lo que queremos es este producto de acá y este producto de acá. Así que viendo eso de ahí, entonces lo que tenemos es que X es igual a gamma, perdón, solo para confirmarlo voy a ver atrás, es gamma por X' menos B por T', Y es igual a Y', y Z es igual a Z'. Así que tenemos que XY, que es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, es igual a X' menos B por T' cuadrado más Y' cuadrado más Z' cuadrado. Bien. Y eso ese es el cuidado que hay que tener. Ahora podemos, usando esto de acá y usando esto de aquí arriba, tenemos boom. Ahora sí podemos escribir la expresión anterior. Bien. ¿Sí? Y ahora, nuevamente yo voy a chantarle los resultados, pero básicamente reemplazar todo lo que hayamos escrito antes. Entonces vamos a tener que el campo en este sistema, prima, que va a ser gamma por Q, y acá, si se fijan en la expresión para el campo, aparece acá el XY, y abajo aparece ese producto raro. Así que lo que va a quedar va a ser acá X' menos B por T', y todo esto dividido en X menos B por T' cuadrado más Y' cuadrado más Y' cuadrado. Eso de ahí. Entonces, esta es la página del campo eléctrico. Esto acá, esto a la 3 medios. ¿Cierto? Cuadrado a la 3 medios. Entonces, gamma por Q y acá por Y'. Y acá campo en Z', que va a ser gamma Q Z', dividido en este mismo factor de acá, a la 3 medios, para no escribirlo de nuevo. ¿Ya? ¿Y qué forma tiene esto? Porque, ¿cuál es la diferencia con el campo eléctrico normal? Bueno, por un lado está este factor de acá, esto de acá nos dice que la gráfica se está alejando, ¿sí? Ah, y acá me falta esto gamma cuadrado. Chuta. De hecho, creo que antes también no lo escribí. Acá es gamma cuadrado. Claro, porque el X tiene un gamma acá, así que ahí va un gamma cuadrado. Ya. Fíjense que la diferencia es que por un lado ya está el factor gamma acá, y está esto acá, y acá abajo también aparece el factor gamma, aparece eso de ahí. Así que para un tiempo fijo, piensen en un tiempo T0, en T0 todo es igual, ¿cierto? Todo se ve igual, pero mientras yo me alejo de X, T igual 0, T' igual 0, claro, tenemos que las expresiones del campo ahí van a ser todas iguales, tiene un gamma, un Q, un X', etc. Y lo que va a afectar siempre va a ser este gamma cuadrado acá por X' cuadrado más Z cuadrado. Si fijan, este término acá es distinto al campo normal. Aquí podemos poner esto. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico va a ser igual que siempre. Entonces está Q. Pero cuando yo me alejo en X, como gamma, si se acuerdan, gamma es 1 raíz de 1 menos B cuadrado, es una cantidad que es mayor a 0, mayor a 1. ¿Cierto? Porque esto de acá es 0, algo, entonces esto es mayor a 1. Entonces, cuando yo aumento en X, X aumenta más que el resto de las coordenadas. Eso significa que, si bien acá el campo eléctrico en Y y en Z es lo mismo, como que en X va a disminuir más rápido. O sea que el campo eléctrico se ve como algo así. ¿Sí? No es,
la comparación es que para el caso radial esto se ven así. Y fíjense que acá está como achatado en la dirección X. ¿Mm? Eso es interesante. ¿Qué pasa con el campo magnético? Bueno, el campo magnético tenemos que en X no hay nada. Y las componentes Y, esto va a ser menos gamma cuadrado B, Q, Z'. Y acá el factor de siempre. Y acá tengo también el B, Z' que va a ser gamma cuadrado B, Q en I. Y acá el factor de siempre. Lo particular de esto es que tengo acá Z y acá tengo Y en estas direcciones, pues Y menos y acá más. Y este tipo de cosas ustedes quizás no lo ven al tiro, pero estas son cosas circulares, estas son cosas que van revolviendo. Y si uno hace el dibujo del campo de la carga Q, que se va moviendo así, campo magnético se va a ver como algo así. Pueden pensarlo como circulitos, pero que están ahí. ¿Sí? No sé si quizá el dibujo no se aprecia muy bien. El gran dibujo no es el mejor. Entonces está la carga Q acá y tienen un campo eléctrico, campo magnético digo, que se hace más pequeño, allá también se hace más pequeño. Algo así. Eso es lo que va a estar pasando. Entonces es como el cable, el campo magnético de una carga, como de una línea cargada, pero además está circular. Y eso es el resultado. No hice toda la matraca, pero hice la parte más importante, que es como la interpretación. Y además creo que un paso que a uno se le puede olvidar hacer es este de acá. Es el cambiar las coordenadas. Yo creo que es como fácil olvidarse que hay que cambiar las coordenadas. Este paso de acá, este es importante, que finalmente nos da estas expresiones. Y eso es lo que tenía pensado para hoy día. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Algo? ¿Duda? ¿Consultas? No, supongo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ya, bueno. Entonces, eso es lo que le quería contar hoy. Ya en clase, bueno, por lo que parece, bueno, lo que pasa con nosotros es que según la escuela nosotros tenemos que continuar haciendo las clases y todo eso, así que tampoco lata por la situación, pero así es como haciéndolo. Y no sé, pues creo que ahora en clase, no sé si el profe habrá visto qué es lo que habrá visto hoy, pero ya deberíamos ir cambiando de tema, vamos a terminar la parte de relatividad y vamos a empezar la parte de mecánica cuántica, para que estén preparándose para eso. La tarea, por favor, no la suben, está casi lista, yo estoy viendo cómo lo que va avanzando. Pueden pensar, como adelantar, es que hay una continuación también de lo que vieron en la tarea 1, donde hay unas cosas de teoría de grupo, acá también hay cosas sobre eso, pero expandiendo un poco hacia lo que es el grupo de Poincaré, que es el grupo de relatividad especial. Así que si les tinca, pueden buscar en internet para adelantar cosas como grupo de Lorentz, grupo Poincaré, y claro, van a encontrar cosas parecidas a las de antes, pero distintas, y muchas cosas las van a tener que ir viendo. Bueno, eso es un problema, y viene otro. Hay un problema también con cosas de scattering, que básicamente es conservación del momentum, que son unos problemas que hice acá también. Y también van a tener y otro problema con relatividad especial, que es un poco más de como tipo paradojas y cosas así. Eso no recuerdo, no sé si el profe le va a agregar más cosas, pero que no. Se ve extensa la tarea porque el profe escribe harto, pero no se asusten, tampoco es tan larga. Creo que puede que sea más corta que la anterior. Al menos más entendible. ¿Cuántas hojas le puso? ¿Perdón? ¿Cuántas hojas tiene ya, así como hasta ahora?
Oh, no me acuerdo, tenía hartas, pero es porque no sé si se fijan que el profe tiene un montón de texto que explica muchas cosas y las preguntas son como bien. Sí. Así Son que súper útiles esos textos, como que te guían demasiado la pregunta. sí, la gracia están por eso. Así que eso, porque si la ven va a ser bien larga porque tiene harto texto referido a eso. Pero ahí tienen que fijarse bien qué es lo que les va a pedir en cada parte y esos cálculos son. O sea, como resumido, la tarea podría usar quizás, sin ese todo ese texto, sería una página, como por los dos lados quizás, pero ahora es solamente, son varias páginas porque tiene harto texto explicando qué significa cada cosa, porque igual el profe quiere extender un poco su conocimiento, ese es su objetivo. Eh, y bien, yo creo que eso es lo que les puedo decir por ahora. ¿Tienen más dudas? ¿Algo? Bueno, si no hay nada más, me despido por hoy día y nos veremos ya la próxima semana, quizás. Chao, chao. Así que chao, que estén bien. Adiós.